para toda la economía. Y el mejor ejemplo es el lupus o las enfermedades del tejido mixto, del tejido conectivo. En este amplio espectro, en particular, a nivel gastrointestinal, me quiero enfocar en una enfermedad autoinmune que es la enfermedad celíaca. Me parece importante tomar a la enfermedad celíaca como un modelo de enfermedades gastrointestinales autoinmunes, porque conocemos muy bien su fisiopatología y tenemos el día de hoy herramientas diagnósticas como las pruebas que se mencionarán a continuación. Ustedes saben que el gluten, el trigo, se ha puesto de moda como uno de los villanos más importantes en las últimas décadas, aparentemente atribuyendo que los componentes del trigo, en particular el gluten, pueden desencadenar enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, esto es un poco un mito. 30% de la población adulta en los Estados Unidos están interesados en eliminar el gluten de la dieta, pero no necesariamente tienen un diagnóstico certero. Algunos lo hacen por una moda, otros lo hacen tratando de bajar de peso, pero realmente hay una gran confusión. Tenemos que ver entonces que en estos trastornos relacionados con el gluten, en este espectro, por un lado tenemos a la enfermedad celíaca, ese prototipo es una enfermedad autoinmune, conocemos exactamente su fisiopatología. Tenemos también un par de trastornos que a veces confunden a la población. En particular, la alergia al gluten, que es una situación mediada por inmunoglobulina E, de tal forma que la alergia tiene una reacción de hipersensibilidad que es completamente diferente a la enfermedad celíaca. Y en el otro lado del espectro de la enfermedad está esto, que es la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco. Aparentemente no es una enfermedad autoinmune, no es una alergia y se atribuyen a fenómenos de alteraciones en la inmunidad innata responsables de esta patología, que vale la pena mencionarlo, se considera un área gris. ¿Qué tan frecuentes son estas alteraciones o estas enfermedades relacionadas con el gluten? Creo que hay que enfocarnos en la enfermedad prototipo, en la enfermedad celíaca. Afecta el 1% de la población mundial, de tal forma que se considera que hay más de 2.700 millones de personas que pueden estar afectándose en este momento por esta patología. Perdón, 2.700.000 personas en una población importante, ¿no? Sin embargo, la alergia al trigo es extremadamente rara y la sensibilidad al gluten pudiera ser más frecuente. Para pasar muy puntualmente a qué es la enfermedad celíaca, tenemos que recordar esta que es la definición operativa más importante. La enfermedad celíaca es una enteropatía mediada por fenómenos de autoinmunidad desencadenadas por la ingestión de alimentos que contienen gluten en individuos genéticamente susceptibles. Es una definición muy precisa. Tenemos autoinmunidad, susceptibilidad genética y un gatillo que es la ingesta de gluten. Aunque típicamente se utilizan muchos términos, el día de hoy, con esta buena definición, podemos caracterizar a la enfermedad y lo vamos a ver en sus formas clínicas, pero sí descartar algunos otros sinónimos que en su momento confundían mucho, como intolerancia al gluten, ahora se llama de sensibilidad al gluten, y esto es una enfermedad completamente distinta a la enfermedad celíaca. Y lo vamos a repasar a continuación. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, el gluten es una molécula, es una proteína que se encuentra en la parte externa y en la parte constitucional del núcleo del grano de trigo y de algunos otros cereales. 82% de estas proteínas son gluten, aunque por ahí hay algunas otras proteínas que pudieran tener alguna reacción específicamente de inmunidad innata en el caso de la sensibilidad, pero sí que nos quedemos claro que el 80% de un grano de trigo está constituido por gluten. Y esta proteína también está presente en otros cereales como la cebada, el centeno y en menor proporción la avena. De esta proteína, del gluten, lo que es tóxico para los individuos con esa susceptibilidad genética es esta secuencia de aminoácidos que se denominan prolaminas, que tienen estas secuencias de prolina, serina y glicina, y que específicamente estas prolaminas son las encargadas de desencadenar esta respuesta de autoinmunidad en un individuo con susceptibilidad genética.
de tal manera que la molécula se vuelve tóxica. Esta es una toxicidad que se origina en el intestino delgado, hay una respuesta ahí autoinmune que el día de hoy puede ser medible y que va a producir la atrofia, la pérdida de las vellosidades, la capacidad de absorción y las manifestaciones clínicas de los pacientes. Esta es una caricatura que a mí me gusta mucho ilustrar cómo en estos sujetos con esta susceptibilidad genética, esta proteína, el gluten, se presenta en estas células y de acuerdo a tener expresada esta susceptibilidad genética dada por DQ2 y DQ8, en estos individuos se pierde la capacidad de quitarle la toxicidad a estas moléculas, de tal manera que son presentadas y que se desencadene una respuesta tanto humoral y celular. La respuesta celular a través de la producción de citocinas como interferón gamma, interleucina 4 y factor de necrosis tumoral van a producir un daño al epitelio intestinal, pero también esta respuesta humoral, la producción de autoanticuerpos en contra de proteínas como la gliadina, en contra de proteínas constitucionales como el endomicio o la transglutaminasa tisular, son las encargadas entonces de perpetuar esta respuesta autoinmune a nivel intestinal y de ahí el nombre de enteropatía. De tal manera que en esta combinación tenemos la predisposición genética, el consumo de gluten que va a dar un daño al epitelio, pérdida de vellosidades y manifestaciones clínicas. Realmente, hablar de la predisposición genética, se sabe que los heterodímeros que tienen mayor riesgo, los haplotipos que tienen mayor riesgo, son los DQ2 y los DQ8. Vean cómo el riesgo va siendo importante en este tipo de poblaciones. Aparentemente la población caucásica tiene mayor prevalencia de los haplotipos DQ2 y DQ8. Sin embargo, es muy importante que en estas latitudes, en México y Latinoamérica, las etnias amerindias específicamente tienen una mayor expresión de DQ8 que de DQ2. Y esto lo menciono a raíz de que por ahí hay muchos mitos de que la enfermedad celíaca es rara en México. Sin embargo, vean cómo la prevalencia de DQ2 en poblaciones caucásicas es mayor que lo que puede estar pasando en Latinoamérica. Sin embargo, como les mencionaba, las poblaciones amerindias expresan más DQ8 que DQ2. Y esto está reportado en nuestro país en pacientes nativos del norte del país, por ahí algunas comunidades en el desierto de Sonora, pero también se ha reportado mayor prevalencia de DQ8 en poblaciones, por ejemplo, lo que se reporta en un estudio realizado en el Hospital de la Nutrición por parte del grupo del Dr. Uscanga, como en los celíacos mexicanos hay una mayor expresión de DQ8. Lo menciono porque muchos de estos mitos de que la enfermedad celíaca es exclusiva de poblaciones caucásicas en México hoy ya no es certero. También es prudente mencionar que en las últimas décadas se ha visto un incremento de la enfermedad celíaca a raíz de que se empieza a consumir más trigo, mayor población se expone al trigo y mayor población susceptible. Pero no es nada más el consumir más o menos trigo, sino que también sabemos que una vez que empezamos como especie humana a cultivar las especies salvajes en trigos que pudieran ser más tolerables o más palatibles para el humano, en esta hibridación de especies, perdón, encontramos que el trigo ancestral tenía una menor cantidad de genes, 28 cromosomas que más o menos representan 100,000 genes, y que en las cruzas de especies podemos llegar a decir que el trigo que consumimos hoy es un trigo hexaploide, es decir, la cantidad de cromosomas es mucho mayor que las especies ancestrales y una mayor cantidad de genes. Entonces, sí podemos decir que ha evolucionado el trigo en nuestras poblaciones que traen una susceptibilidad genética importante. Además de la susceptibilidad genética y de la evolución que ha tenido el trigo, también tenemos que meter el día de hoy en esta ecuación a la disbiosis. Y recientemente se ha postulado que algunas especies bacterianas, como por ejemplo pseudomonales, pueden tener un papel muy importante en la inmunotolerancia de estas proteínas, como lo es el gluten.
También se ha postulado que infecciones virales pueden ser el desencadenante para que una enfermedad que estaba latente se exprese de forma manifiesta. De tal manera que les muestro algunas de las evidencias. Hemos trabajado nosotros en Veracruz con el estudio de la microbiota en pacientes con enfermedad celíaca. Hemos podido demostrar cómo algunas especies bacterianas van a cambiar antes o después de una dieta libre de gluten, y que específicamente Pseudomonales es un grupo que está en un desbalance importante en los pacientes con enfermedad celíaca. Como por ejemplo, dentro de estos Pseudomonales, Bremudinommonas y algunas otras especies bacterianas. Importante, no es más que demostrar que en el conocimiento de las enfermedades intestinales y de la autoinmunidad, la disbiosis también puede jugar un papel muy importante. Voy a hablar un poco acerca de la epidemiología actual de la enfermedad celíaca. A nivel mundial, ya se los mencionaba anteriormente, se estima que 1.4% de la población mundial puede padecer enfermedad celíaca. Esto equivaldría a 7.4 billones de personas, y que si tuviéramos la posibilidad de hacer pruebas serológicas y después biopsias, hablaríamos del 0.7% de la población. Estos son mitos relacionados con la enfermedad celíaca en México. Antes se consideraba una enfermedad rara en nuestra población y de baja prevalencia, que no valía la pena buscar. Esto hoy es un mito. Que si existía en poblaciones especiales, como familiares de primer grado, autoinmunidad o en comunidades con un origen caucásico muy cerrado, y que la dieta de nuestra población nos protegía, que la dieta del mexicano basada en tortillas y frijoles no tenía una cantidad importante de gluten. Sin embargo, hoy sabemos que más de la mitad de la población el día de hoy ingirió en algún momento del día alimentos que contienen gluten. De tal manera que estas son cifras ya de los estudios poblacionales que hemos tenido oportunidad de realizar en México. Sabemos que tanto en bancos de sangre, en poblaciones abiertas, la prevalencia anda entre ese 0.7 y el 1.1%. Quizás en el estudio más preciso, utilizados anticuerpos antiendomiciales, ya hace un par de décadas en el Hospital de Nutrición, reportamos que el 0.6% de la población mexicana puede tener al menos la seropositividad para enfermedad celíaca. Y estudiando poblaciones especiales, como población con diabetes mellitus tipo 1, síndrome de intestino irritable, infertilidad o síndrome de Williams, nuestras seroprevalencias se parecen mucho a lo de otras latitudes, de tal manera que podemos decir que la enfermedad celíaca en México no es diferente a otras partes del mundo. Clínicamente, de acuerdo a nuestros consensos, y esto está publicado en la Revista Mexicana de Gastroenterología, hablamos de tres tipos o tres grandes grupos de pacientes con enfermedad celíaca: los que tienen una enfermedad celíaca clásica, sintomática, los que tienen una enfermedad asintomática y los que tienen una enfermedad potencial. ¿Quiénes son esos pacientes con enfermedad celíaca sintomática? Son sujetos que tienen síntomas típicos como diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, alopecia, deficiencias carenciales importantes que los llevan incluso a la desnutrición. Ahora no se ven tan desnutridos los pacientes porque se hacen diagnósticos más tempranos, pero que además de los síntomas tienen el factor predisponente y que tenemos demostrado serológicamente que padecen la enfermedad. En algunos casos, específicamente en el adulto, la biopsia confirma esta enteropatía. Les voy a mostrar un poco las características clínicas de los pacientes celíacos en México. Antes de 1980, la manifestación más común era la diarrea crónica y la malabsorción. Y vean cómo después del año 2000, esto afortunadamente es menos prevalente y tenemos pacientes que diagnosticamos en etapas más tempranas con síntomas muy indolentes como dolor abdominal, diarrea y distensión. En un estudio realizado en colaboración con el Hospital de la Nutrición en México, donde evaluamos a 2 cohortes de pacientes, México y Veracruz, encontramos que el día de hoy el paciente con enfermedad celíaca en México, el síntoma más común es dolor, distensión abdominal seguido de diarrea, fatiga y manifestaciones digestivas altas. Esto, incluso al hacer un análisis,
nos llamó mucho la atención que el 60% de los pacientes tenían un diagnóstico previo de síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa y que hasta una tercera parte síntomas de dispepsia o de indigestión. Evidentemente, esto llevó a un retraso en el diagnóstico. Estos pacientes tardan 6 o 7 años en tener un diagnóstico apropiado. Mientras más tiempo pasa y mayor edad tienen, más consultas y peor calidad de vida tienen los pacientes con enfermedad celíaca en México. Entonces, un mensaje importante es en pacientes que tienen síntomas crónicos de difícil manejo atribuidos probablemente a intestino irritable o dispepsia con diarrea, pudiera justificar el diagnóstico de exclusión de enfermedad celíaca. Y esto lo menciono porque nosotros tuvimos la oportunidad de realizar un ensayo, un estudio de casos sin controles en cerca de 400 sujetos sanos y 400 pacientes con intestino irritable, donde realizando pruebas como anticuerpos, determinación de anticuerpos IgA en contra de transglutaminasa tisular y péptidos de aminado de gliadina, IgG2, IgA2 contra los péptidos de aminado de gliadina, encontramos que en los pacientes con un diagnóstico previo de intestino irritable, hasta el 6% tenían cero positividad, comparado con el 2% de los controles. Y que cuando nos íbamos a dobles positivos, es decir, IgA e IgG o IgA y TTG, encontramos prácticamente que el 2%, entre el 2 y el 3% de los pacientes con un diagnóstico de síndrome de intestino irritable con diarrea, lo que realmente tenían era enfermedad celíaca. Esto es importante mencionarlo porque lleva a que en nuestras guías todos los pacientes con intestino irritable con diarrea se tengan que someter a un escrutinio para descartar enfermedad celíaca. Y estos pacientes no nada más que tenían la sospecha, sino que había asociación con el síntoma y se pudo conformar el diagnóstico mediante una biopsia. ¿Qué hay acerca de esos pacientes con la enfermedad celíaca que se llama asintomática? Es importante mencionar que estos son pacientes que van a tener anticuerpos, serologías positivas, pero síntomas atípicos o ausencia de síntomas. Y realmente este representa un grupo de pacientes que son los siguientes. Son sujetos sin síntomas, pero con anticuerpos positivos y que si yo hago una biopsia, la biopsia me va a mostrar esta enteropatía. ¿Dónde están estos pacientes? Bueno, pues estos pacientes son realmente familiares en primer grado o pacientes con manifestaciones o con enfermedades que se asocian. ¿Qué se asocia con la enfermedad celíaca? Otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo hipotiroidismo, anemia de causa inexplicable, elevación crónica de transaminasas, enfermedad de Addison, colitis microscópica, diabetes mellitus tipo 1, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, etcétera, etcétera. Entonces, este es un mensaje importante. Pacientes que tienen una enfermedad autoinmune que pudieran tener síntomas digestivos o alteraciones en la bioquímica que sugieran mala absorción intestinal, hay que hacer la búsqueda de enfermedad celíaca. ¿Cómo? A través de determinación de anticuerpos. Y si estos anticuerpos son positivos, entonces tomar una biopsia y establecer el diagnóstico. Este es uno de los estudios que demuestran muy claramente esto. Pacientes que tuvieron diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad autoinmune, en México, 6% de estos pacientes son celíacos y la mayoría no tenían diagnóstico. Y lo mismo pasa con los pacientes que tienen infertilidad. Les muestro por ahí nuestra corte comparada con otros países. En México, en una clínica de infertilidad, hasta el 3-4% de los pacientes con infertilidad primaria pueden tener enfermedad celíaca. Hay otras definiciones a considerar en este espectro de la autoinmunidad. Algunos pacientes pueden tener una manifestación o una forma clínica que es la enfermedad celíaca refractaria, que son pacientes que tienen síntomas a pesar de estar en una dieta libre de gluten. Estos pacientes pueden tener una respuesta a esteroides o pueden algunos evolucionar a linfomas. Menciono esto porque evidentemente no entraré mucho al tratamiento, pero una vez hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca, los pacientes se tienen que someter a una dieta libre de gluten y la respuesta es bastante satisfactoria. Pero esos pacientes que no responden al gluten, a la dieta de restricción, es probable que el fenómeno de autoinmunidad haya
producido que algunas clonas aberrantes de linfocitos puedan degenerar y causar entonces linfomas intestinales, que es una de las neoplasias a las que se asocia la enfermedad celíaca. ¿Cómo establecer el diagnóstico? Y seguramente esto va a ir de la mano con la siguiente plática. La base para establecer el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune es evidentemente la sospecha, la serología y la biopsia comprobando el daño en la vellosidad y a nivel intestinal. Este es uno de los tantos algoritmos que hay. Este es el algoritmo que nosotros recomendamos en México. Tenemos pacientes con sospecha o con sintomatología. Hay que hacer unas serologías. Si las serologías son positivas, tomar una biopsia. Aquí en negro, y esta es una de las acotaciones que hacemos, es específicamente en niños, si los valores son por arriba, 10 veces por arriba de su punto de corte en un niño, pudiéramos incluso obviar una biopsia duodenal o posponerla más adelante. Si la serología es negativa, pudiera ser un paciente que tenga una baja probabilidad de enfermedad celíaca. Pudiera ser que estas pruebas no hayan sido las mejores, las que se escogieron, y si tenemos serologías negativas, pero el cuadro clínico está presente, vale la pena hacer la prueba genética. Si la prueba genética, el DQ2, el DQ8 es positivo, aunque las serologías son negativas, a ese paciente hay que mandarlo a biopsia. Si la biopsia es compatible, podemos establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca seronegativa. Evidentemente, esto, dependiendo del marcador serológico, va a ir cambiando. El día de hoy les muestro en esta tabla, seguramente se mencionará también por parte de Virgilio, que podemos hacer estos anticuerpos, cada uno con sensibilidades y especificidades diferentes. Los anticuerpos antigliadina, determinados de técnica de ELISA, sabemos que son poco específicos, pero muy sensibles, muy alta la prevalencia en pacientes o en sujetos que no tienen enfermedad celíaca. La utilidad de esta prueba el día de hoy se cuestiona o queda probablemente aislada a pacientes con sensibilidad celíaca al gluten o al trigo. Pero definitivamente el estándar de oro para establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca sería la determinación de anticuerpos antiendomiciales mediante métodos de inmunofluorescencia con una sensibilidad y especificidad muy alta, aunque esta prueba no está disponible y los costos pudieran tenerse como una limitante. Tenemos otras pruebas como los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que están muy extendidos en la práctica clínica con sensibilidades tan altas y tan buenas como los antiendomiciales y con una gama de ventajas, la capacidad de hacer pruebas combinadas, IgA e IgG, IgA de transglutaminasa en combinación con un péptido de aminado, ¿no? Estas serían algunas de las especificidades y de las sensibilidades donde realmente si yo tuviera que escoger el día de hoy, iría probablemente por una combinación de anticuerpos IgA en contra de la transglutaminasa e IgG en contra de los péptidos de aminados. Hay nuevas pruebas y esto seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Tenemos transglutaminasas tisulares de nuevas generaciones, anticuerpos contra targets novedosos como la actina o esta capacidad de poder medir específicamente el péptido de aminado, que es la parte más tóxica de las programinas, que aumenta muchísimo la sensibilidad y la especificidad. Algunos tips cuando pedimos pruebas serológicas es, dependiendo de la edad y la prevalencia, muchos de los pacientes pueden ser deficientes de IgA y vale la pena primero hacer una determinación de IgA. Si los pacientes son deficientes de IgA, probablemente las inmunoglobulinas G contra transglutaminasa o contra péptido de aminado nos dan más utilidad. Sin embargo, la detección, como les mencionaba yo, de anticuerpos IgA en contra de la transglutaminasa tisular es la más recomendada. A mayor nivel, incluso menor probabilidad o menor necesidad de tomar una biopsia. Quiero entrar a esta última parte, hablando de esta enfermedad sintomática, que es la intolerancia o la sensibilidad al gluten, donde es una entidad gris todavía, y son aquellos pacientes que tienen manifestaciones y síntomas intestinales y extraintestinales, dolor abdominal, cefalea, fatiga, en pacientes que consumen gluten
pero que cuando se hacen pruebas para enfermedad celíaca, las pruebas salen negativas. Es decir, un paciente que tiene transglutaminasa negativo, péptido de aminado negativo, antiendomisio negativo, pero consume gluten y tiene molestias, este es el grupo de pacientes que decimos que pueden tener sensibilidad al trigo, no necesariamente el gluten, porque no estamos seguros que exista otra proteína que dé esta respuesta innata aberrante. Consideraciones importantes cuando se hacen las pruebas para búsqueda o pesquisa de enfermedad celíaca, el sujeto tiene que estar consumiendo gluten de forma regular, por lo menos 2 semanas. Hacer una prueba para buscar enfermedad celíaca en un sujeto que no está consumiendo gluten, probablemente nos aumenta la probabilidad de falsos negativos. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Entonces, ese paciente que tiene síntomas con pruebas para enfermedad celíaca negativa, se llama hoy sensibilidad al trigo no celíaco y se atribuye que no es el gluten, sino que probablemente otras proteínas como estas que se llaman ATIs o enzimas inhibidoras de amilasa tripsina, que están presentes en algunas plantas como parte de procesos que van a inhibir el crecimiento de parásitos, pero que pudieran alterar o ser resistentes a la digestión y entonces por mecanismos diferentes, por mecanismos más relacionados con TLR4, producir una respuesta innata aberrante con una gran producción de algunas citocinas como IL-15 y IL-8 que van a producir fenómenos de inflamación y síntomas a distancia. Lo menciono que es una zona gris porque todavía no tenemos un biomarcador, pero sí es un diagnóstico que se considera cuando las pruebas para enfermedad celíaca son negativas y los pacientes tienen muchos síntomas. Estos son algunos de los síntomas, como por ejemplo, además de las molestias abdominales, refieren fatiga, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse. Les muestro este algoritmo que es muy práctico, es un algoritmo que a mí me gusta mucho, donde tenemos el paciente con síntomas relacionados con la ingesta de gluten, tenemos a los pacientes que pueden tener alergia al trigo y estos son pruebas que se realizan desde la infancia, son pruebas cutáneas, quitar un poquito de la mente que la alergia y la enfermedad celíaca es lo mismo, son diferentes. En estos pacientes que tenemos la sospecha de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, tenemos que hacer pruebas serológicas. Los anticuerpos antiendomiciales y transglutaminasas son positivos, la sospecha es muy alta. Tomamos una biopsia o confirmamos la enfermedad. Pero si estos anticuerpos son negativos, probablemente lo que el paciente tenga sea una sensibilidad al gluten. Y hay otras pruebas, no lo voy a mencionar porque sería muy largo, pruebas de reto, pruebas donde al paciente se les da el gluten, se quita, luego se reintroduce para ver qué tan sensibles son. Pero lo menciono porque quizás este sea el diagnóstico de mayor frecuencia y que lleve a diagnósticos incorrectos o a prescripciones de dieta sin ningún sentido. Me parece como un mensaje importante para acabar, porque insistimos en hacer una pesquisa de enfermedad celíaca en pacientes o en la población susceptible, porque es una enfermedad cuyo tratamiento es aparentemente sencillo, que es la eliminación del gluten de la dieta, lo cual después de algunos meses llevará a la recuperación, a que las vellosidades tengan otra vez esa capacidad de absorber. Sin embargo, asumir que es uno celíaco o sensible al gluten sin tener un diagnóstico es peligroso. Una dieta libre de gluten no es para todos, es muy difícil de llevar, es muy costosa, la textura, el sabor es difícil y a veces el tomar esta decisión con la finalidad de tener un beneficio metabólico puede ser contraproducente. Ese es un mensaje muy importante. Una dieta libre de gluten no es para todos, específicamente es para pacientes con enfermedad celíaca y sensibilidad, y entonces tenemos que tener un diagnóstico clínico certero. Agradezco mucho la invitación y espero que haya sido de utilidad esta plática. Nuevamente, mi agradecimiento a el biólogo Virgilio por permitirme estar al día de hoy con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a parar de compartir